¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el cierre de los medios públicos en la Argentina bajo Milei con otro notable invitado, Martín Granovsky, analista internacional, directamente desde Buenos Aires. Martín Granovsky, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias, un placer estar contigo. El placer es mutuo. Entonces, Martín, en la plataforma X, Twitter, Gonza Carranza publicó en las últimas horas, leo su tweet, dice: la democracia está en peligro, el gobierno está vallando agencia Telam ahora mismo con trabajadores en su interior. Esto es un ataque a la libertad de prensa y cientos de puestos de trabajo. Telam fue creado por ley y solo por ley puede cerrarse. Cuéntanos qué está pasando con los medios públicos en la Argentina, Martín. Telam, justamente, Jorge, es la agencia de noticias estatal de la Argentina, o la agencia pública de noticias, o la agencia nacional de noticias. Yo fui además presidente de Telam, designado por Néstor Kirchner en el 2005, y estuve en el último periodo de Néstor y a comienzos del primer gobierno de Cristina durante 4 años y medio. O sea que... Perdón, gobiernos progresistas. Así es. Conozco ese lugar desde adentro. Conozco a su gente, conozco la calidad de los periodistas, conozco la calidad de sus administrativos y administrativas, y conozco la tradición y la identidad. Y ahora el gobierno anunció, y cuando digo el gobierno, hablo directamente del presidente Javier Milei, en el discurso de apertura de sesiones parlamentarias del último viernes 1 de marzo, uno de los anuncios, diría Jorge, casi el único anuncio concreto, fue: vamos a cerrar Telam. En Telam hay trabajadores y trabajadoras, y esa es una parte no menos importante, es una parte importante. Cerrar Telam significaría desocupación para periodistas, administrativos, en una agencia que se ha convertido en una agencia multimediática, por otra parte, ya no es la vieja agencia de noticias con los cables perforados con las teletipos que... no sé si los que nos están viendo conocieron, pero yo no solo conocí, sino que trabajé con eso. Pero no es eso la agencia, ya es otra cosa, es una plataforma multimediática importante con lazos con toda América Latina y con todo el mundo. Eso por un lado. Pero por otro lado, cuando se cierra una agencia de noticias, no se cierra solamente una fuente de empleo para los trabajadores de esa agencia de noticias, se cierra un medio público con alcance nacional, en un país extenso y diverso como la Argentina. Y eso no es poco para un país como la Argentina. Un medio público con alcance internacional. En aquella época ya habíamos hecho un portal en portugués y un portal en chino. En aquel momento y un portal en inglés. Teníamos tres portales, como se decía en ese momento todavía, cuando Telam se empezaba a informatizar. Y cerrar un medio público no solo va en detrimento de la libertad de expresión, sino que va en detrimento del derecho de la gente, de las argentinas, de los argentinos y de quien utilice los servicios de Telam, que en su mayoría ya son públicos, más allá de los medios abonados. Y entonces es profundizar algo que ya es difícil de lograr, que es la diversidad de voces. A menor diversidad de voces, menor expresión democrática. Esto no hay vuelta. Esto es así en cualquier lugar del mundo. Esto es así en cualquier lugar del mundo, Jorge. Esto es lo que está pasando. Hasta ahora es una amenaza. Hasta ahora mejor dicho, es un anuncio. ¿Por qué digo que es una amenaza? Porque fue también la gran bandera del gobierno que rigió los destinos de la Argentina entre el 2015 y el 2019, que fue el gobierno conservador de Mauricio Macri. También quiso cerrar la agencia pública de noticias. La justicia en aquel momento, uno a uno, fue invalidando los casos de despido en aquel momento. En aquel momento era el despido con la idea de un cierre posterior. Ahora es directamente el cierre, la hecatombe directa, que es el estilo Milei. Entonces, Martín, también para una audiencia que nos ve fuera de la Argentina,
Acá estamos hablando de que llega al poder, lleva unos 3 meses que ha llegado al poder, un señor, Javier Milei, que es ultraderechista, es decir, que ha roto, digamos, todos los cánones convencionales de lo que era la derecha, por ejemplo, de Macri en la Argentina, y se va varios kilómetros más a la derecha de Macri. Y hay un elemento entonces ideológico claro, que él ve en esto, en los medios públicos, un enemigo. Tú sabes que yo he vivido en Estados Unidos mucho tiempo. Mitt Romney, el candidato republicano que en 2012 compitió con Barack Obama la presidencia, quería cerrar precisamente en los medios públicos, estamos hablando de NPR y PBS, por considerarlos que eran agentes de algunos opositores a la visión de la derecha estadounidense. Bueno, aquí en la Argentina también, para un público que nos ve, acá la denuncia es que los medios hegemónicos en la Argentina, estamos hablando del Grupo Nación, el Grupo Clarín, dominan absolutamente la comunicación en la Argentina y no están al servicio de la opinión pública, sino son un brazo del poder, de lo que son las grandes transnacionales, lo que son el poder económico y financiero. Entonces, de alguna forma, este señor Milei veía o ve en los medios públicos un enemigo a su discurso monocromático, algo así. Entonces... Algo así. Te agrego una cosa, Jorge, a lo que contás. La otra disposición, siempre la argumentación del presidente Javier Milei es una argumentación anti-Estado. Él dice que el Estado es el diablo, lo dijo, no lo estoy diciendo yo citando mal una frase. No, él dijo en la campaña electoral que el Estado es el diablo. Esto, como vos sabés, siempre es así en los ultraliberales, ultraderechistas. Milei es las dos cosas al mismo tiempo. No todos los ultraderechistas son ultraliberales. Milei es un ultraderechista, ultraliberal, que tiene una doctrina, el anarcocapitalismo que reivindica, lo dice él, no lo digo yo también, que está contra el Estado. En realidad es un engaño porque nunca nadie está contra el Estado. En todo caso, en este caso, por ejemplo, está contra el Estado que tiene medios públicos, que contribuye a la diversidad. No está contra el Estado, o sea, no levanta las concesiones como vos nombrabas Clarín Nación. Hay una parte de eso que son concesiones, bien. No anulan las concesiones para estar en el aire. Estar en el aire en cualquier país del mundo supone una concesión porque el aire no es privado. Esto es así. Bueno, esto no está anulado. Es decir, que hay un Estado que es eficiente para algunas cosas y un Estado que es presentado como ineficiente y debe ser suprimido para otras. ¿Para qué? ¿Cuál es el argumento? Hay que ahorrar, es mucho gasto. Los medios públicos son gasto para la economía individual de uno, si uno lo compara con la propia economía, pero no son gasto en términos de Estado. Y por otro lado son como los ferrocarriles. Los ferrocarriles públicos en el mundo no dan ganancia. Ahora, no solo es importante socialmente, sino que la conexión entre una ciudad y otra, para cargas o para pasajeros, significa desarrollo económico y desarrollo social. Y eso en última instancia también es recaudación de impuestos y ganancias. Con esto funciona exactamente lo mismo. Son bienes sociales. Es infraestructura que ayuda a la cultura, a la identidad, a la integración geográfica, a la integración federal, al conocimiento mutuo. Son cosas esenciales. Digo, si uno no pensara solo en la ganancia, eso solo ya es positivo. Si uno piensa además en un tipo de rentabilidad que no es la del propio bolsillo, también hay una rentabilidad en eso. Ahora, vos decías, digo, ¿cómo sitúa uno a Milei? Lo más parecido en América Latina es lo que fue el gobierno de Jair Bolsonaro, con una diferencia sobre Bolsonaro. Y esto, según mi información, fue conversado entre el equipo de Milei y el equipo de Bolsonaro, el presidente de Brasil antes que el presidente Lula, y sobre todo con el hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Y la recomendación fue, las políticas son parecidas. Y nosotros, los brasileños, dijeron los brasileños al equipo de Milei, fuimos muy lentamente. Ustedes aceleren desde el primer día. Esto es lo que está haciendo el presidente Javier Milei en la Argentina.
es un huracán, es un tsunami de iniciativas, acciones y ataques. Es todo junto, es todo junto. Ahora Martín, abogado del diablo, él presentó en su campaña con bastante claridad muchos de los que supuestamente eran su programa de gobierno y ganó cómodamente en una elección limpia y una elección reconocida por todas las partes. Entonces, la pregunta cuando la ven desde afuera es ¿qué le pasa a los argentinos que de alguna forma para muchos observadores se están dejando avasallar, por ejemplo, en este tema que es claramente relacionado con la libertad de expresión, que como tú decías bien, es parte esencial de la democracia? ¿Qué está pasando? ¿Se están quedando de brazos cruzados que la democracia empiece a brillar cada vez más lejos y lejos y lejos? Sí, en un punto esto tiene que ver, esto es una mengua de la calidad democrática que se conecta con otras cosas. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, y cito una y ahora te contesto. Hay un decreto de necesidad de urgencia, un superdecreto presidencial, el decreto 70, que modifica al mismo tiempo más de 150 leyes. Un decreto modifica 150 leyes. Ese es el ideal de vida política del presidente Javier Milei. Ahora, modifica leyes que tienen que ver con la salud pública, con la educación pública, con el uso de los recursos naturales, con el sistema de jubilaciones en la Argentina, con el sistema de protección laboral. No modifica cualquier cosa. Modifica una parte de la tradición argentina, que es una tradición de regulación con participación del Estado. La Argentina no es un país estatista, pero tiene una participación del Estado. Tiene una participación del Estado como regulador. A veces más intensa, a veces menos intensa. Ese es el objetivo de fondo. El objetivo de fondo es dejar que 10 o 20 grupos, no estamos hablando de millones, 10 o 20 grupos controlen el poder en la Argentina. Y entonces va la pregunta esa, que es la que uno también se hace, como, no solo como abogado del diablo, sino como argentino preocupado. ¿Y qué pasó? Y el qué pasó es qué nos pasó también. Si no, el qué pasó lo deja uno afuera. El qué pasó es qué nos pasó. Uno, hubo una especie de pereza intelectual desde el punto de vista político en no analizar a tiempo qué significaba y qué poder de implantación real podía tener un personaje que hasta ese momento era un diputado, dos diputados, Javier Milei y otra diputada más, con un partido prácticamente inexistente, sin gobernadores en ninguna provincia, en ningún estado, sin intendentes en ninguna ciudad y con algunos legisladores sueltos y sin implantación en toda la Argentina. Y resulta que ese fenómeno era un fenómeno en desarrollo, al que la mayoría de la gente y la dirigencia política del lado progresista, peronista, kirchnerista, de centro izquierda, no vio venir. Yo ahora no me pongo como abogado del diablo, sino hago análisis crítico. En buena medida no se vio venir por esta pereza intelectual y política, o por minimizar los fenómenos. En Brasil con Bolsonaro sucedió lo mismo. Marco Aurelio García, asesor del presidente Lula, Marco Aurelio se murió ya, era un amigo entrañable. Y Marco Aurelio me decía, cuando este señor, hablando de Bolsonaro, dedicó el voto al juicio político a Dilma Rousseff, que era la presidenta que al final fue quitada de medio por un golpe parlamentario en 2016 en Brasil, y dedicó ese voto al torturador, a quien había sido el torturador, el militar torturador de Dilma Rousseff, yo dije, decía Marco Aurelio García, que fue una gran personalidad de América Latina, yo dije, hay que tener cuidado con este señor. Y me miraban como diciendo, vos estás loco, este es a su vez un delirante que no tiene ningún futuro político. Bolsonaro, presidente de Brasil. En la Argentina fue lo mismo. Este es un payaso. ¿Cómo va a conseguir votos populares alguien que proclama el ajuste fiscal, que eso significa baja de salarios? Ahora, al mismo tiempo,
predicaba la dolarización. La dolarización es una catástrofe, como se está viendo en Ecuador, que se ha convertido en un país al servicio del narco progresivamente. Porque claro, un país basado en el dólar es el paraíso de la evasión, del lavado de dinero y de todo tipo de dinero negro, aparte de todo. De narcotráfico, de la corrupción, de la trata, de lo que querramos. Bien. Ahora, ¿cuál es el tema? La gente no piensa en esos términos, o no lo piensa inmediatamente. La gente piensa, estoy mal. La inflación con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner es alta. Y al mismo tiempo, eso es real, eso no es mentira. Y al mismo tiempo hay una usina que machaca y machaca y machaca y machaca, poniéndole la lupa a eso y no hablando, por ejemplo, del crecimiento del nivel de actividad industrial y económica. La Argentina tenía con Fernández un grave problema de ingresos populares, pero no un problema de actividad. Ahora tiene un gravísimo problema de ingresos que han caído, 80% de inflación en los últimos 3 meses. No es que no hubiera inflación antes. Lo que hizo Milei fue profundizar lo malo que había antes sin desarrollar nada de lo bueno. Entonces, mucha de la gente se ilusionó. Bueno, Milei va a dolarizar. Yo gano, estamos hablando de poco más de un salario mínimo, la cifra que voy a decir, para que se entienda internacionalmente. Yo gano 100.000 pesos, el peso es la moneda argentina, voy a ganar $100.000. Voy a ganar más que un ejecutivo norteamericano. Y obviamente no es así, eso es una ficción. Ahora, la desesperación llevó a creer en eso. Uno de los objetivos de Milei, que a veces recuerda y a veces no, es dolarizar. Yo insisto, no hay ningún país del tamaño de la Argentina que haya dolarizado. Y los países más pequeños como Ecuador tienen resultados a la vista, con candidatos asesinados, con el narco a un nivel de narcoestado en algunos lugares. La Argentina no está ni de lejos, aunque Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, diga que la Argentina es el salvador de Bukele, el propio Bukele salió a desmentirla. Dijo, ustedes tienen problemas menores, dijo Bukele. Te cito esto, Jorge, porque este es el otro elemento que se va agregando de a poco. Es la falta de diversidad, es el atropello a la Constitución con decretos de necesidad y urgencia que representan cientos de leyes y las que el presidente quiere que sean aprobadas en 3 segundos. El insulto permanente a los políticos, a todos, no solamente al peronismo, a los gobernadores de derecha y centro-derecha. Les dijo directamente al Congreso, lo llama nido de ratas. A ese Congreso donde fue a hablar el último viernes 1 de marzo para inaugurar las sesiones del año, allí no lo dijo, pero pocos días antes lo había llamado nido de ratas. Es decir, eso es como decir, vengo aquí, ustedes son unas ratas, yo vengo igual, a proponerles cosas con las que seguramente no estarán de acuerdo. Y al mismo tiempo, ¿qué hace? Restringe el dinero que la nación tiene que transferir a cada una de las provincias, a cada uno de los 24 estados de la Argentina. Y entonces lo que hace es una extorsión, que eso es la denuncia que hicieron no solo los diputados y gobernadores peronistas, sino una parte de los diputados, senadores y gobernadores de derecha y centro derecha, del PRO y del radicalismo. Eso es extorsión, que es la otra parte de la conformación de Milei. Entonces, dentro de este cuadro, suprimir los medios públicos, o achicarlos, o privatizarlos en algún caso. Su proyecto para la televisión pública es privatizarla. Su proyecto para la radio pública es privatizarla. Para la agencia pública Telam directamente es hacerla desaparecer, palabra que en la Argentina tiene una tradición más bien negra y truculenta. Martín, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Martín Granovsky, directamente desde Buenos Aires. Martín, analista político y profesor de historia sobre el futuro, los medios públicos en la Argentina. Ya regresamos.
Continuamos hablando con Martín Granovsky directamente desde Buenos Aires. Martín, analista político, profesor de historia y periodista con una larguísima trayectoria. Estamos hablando sobre el futuro de los medios públicos en la Argentina. Entonces, Martín, ¿dónde tú ves, en función de la limitación que van a tener los medios públicos de acuerdo a lo que se ve venir, el nivel de derecho a conocer, derecho a saber del ciudadano argentino cuando prácticamente le está sacando los sistemas de pesos y contrapesos, de escuchar por lo menos las dos caras de cada moneda? ¿Es preocupante para ti? Es preocupante, Jorge, porque al mismo tiempo una de las medidas anunciadas es la suspensión de la pauta oficial de la publicidad de los actos del Estado, porque eso es la pauta oficial, la que se coloca en los diferentes medios por un año. Esto significa dos cosas. Para los medios que no son los medios más grandes, significa la quita de una fuente de financiamiento público importante, que era un financiamiento diverso, digo, no era un financiamiento direccionado políticamente. Esto por un lado. Y por otro lado significa que el Estado no puede hacer campañas de difusión de utilidad pública. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos en la Argentina, lo tiene Brasil también, y la Argentina de crecimiento hoy es el dengue. El dengue ya está extendido y están apareciendo casos de muertes por dengue. La primera picadura es una picadura peligrosa, la segunda picadura del mosquito del dengue es una picadura que puede ser mortal. A veces la primera también, pero la segunda tiene probabilidades más altas de ser mortal. Bien, esto es un problema de salud pública. Frente a esos problemas de salud pública, no hay, como se suspendieron los anuncios, se suspendieron la publicidad de los actos de gobierno y las campañas de utilidad pública, frente a este problema no hay ninguna palabra oficial. Esto también es una dificultad, es decir, dificultad económica por un lado para los medios pequeños y medianos y dificultad de conocimiento de la población de cosas que no son propaganda oficial, son publicidad de actos de gobierno o recomendaciones para una convivencia que en este caso evite la muerte, digo, no estamos hablando de algo simbólico, sino de algo bien real. Este es el otro elemento que hay que agregar, Jorge, a la desaparición o achicamiento de los medios públicos. Porque esto también perjudica lo que vos acabas de decir, que son esos contrapesos. Entonces, el medio grande no precisa de la pauta oficial, de la publicidad oficial. El medio mediano o chico, o pequeño ni hablar, sí la precisa. Y yo no tengo vergüenza en decir esto. Porque esto lo hace Italia desde hace décadas, por ejemplo. Algunos dicen, te van a decir, palabra muy conocida en Venezuela, eso es chavismo o castrochavismo, que es una de las cosas que está diciendo Milei. Milei habla de comunismo cuando la Guerra Fría terminó con la desaparición de la Unión Soviética en 1991. Jorge, van 33 años, o van a cumplirse en unos meses, 33 años de la desaparición de la Unión Soviética. No podés hablar de comunismo como si fuera un enemigo en medio de la Guerra Fría contra algo que dijo Milei en su discurso. La Argentina es, dijo, el faro de Occidente. La dictadura militar, cuando el presidente de los Estados Unidos, James Carter, uno de los presidentes que se preocupó por los derechos humanos en la Argentina, la dictadura militar decía, Carter será Occidente, pero nosotros somos extremo Occidente. La Argentina debe ser la reserva de Occidente. Bien, Milei dice que la Argentina debe ser el faro de Occidente. Por eso digo, los subsidios a los medios, ya no solo públicos, y el mantenimiento de medios públicos, está en Italia, y está en Italia con alguien emparentado con Milei como la primera ministra Giorgia Meloni. Quiere decir que esto es no solo un disparate, no solo un ataque a la diversidad, sino un ataque a la diversidad que tiene muy pocos parangones en el mundo. Porque la agencia F no es rentable desde el punto de vista económico, da pérdida y España la mantiene. La agencia France Press no es rentable desde el punto de vista económico y España la mantiene. Y lo mismo la Deutsche Welle de Alemania. Estamos hablando de Occidente.
no de extremo occidente, como le gustaría a Milei tal vez, o a la dictadura argentina, pero estamos hablando de occidente. Esto sucede en los países que Milei llama normales. Bien, yo también quiero esa normalidad. Martín Granovsky, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Jorge, como siempre, un gran abrazo.